La enfermera fue despedida del hospital tras ser acusada de negligencia con un paciente millonario. 3 meses después, había un auto de lujo cerca de su humilde casa. El olor a desinfectante se mezclaba con el tenue aroma a café que escapaba de la sala de enfermeras. Gabriela Méndez ajustó su cofia blanca frente al espejo del vestidor mientras repasaba mentalmente la lista de pacientes que debía atender ese día. A sus 31 años, ya era una figura respetada en los pasillos del Hospital San Cristóbal, uno de los más prestigiosos de la Ciudad de México. Méndez, el director quiere verte. Ahora mismo. La voz de la supervisora interrumpió sus pensamientos. Gabriela sintió un escalofrío. En 8 años trabajando en cardiología, nunca había sido llamada a la dirección. Su mente repasó velozmente los procedimientos de la semana anterior. Buscando algún error cometido, el Dr. Felipe Mendoza, director del hospital, la recibió con una expresión indescifrable. Alto, de cabello entrecano perfectamente peinado y traje impecable, representaba la imagen que el San Cristóbal quería proyectar, excelencia y distinción. Gabriela, tengo una asignación especial para ti. Su voz era suave, pero autoritaria. Fernando Montero ha sido ingresado anoche. Solicita específicamente que seas su enfermera personal. El apellido Montero hizo que Gabriela contuviera la respiración por un segundo. Todos en México conocían ese nombre, sinónimo de poder, riqueza e influencia. Don Fernando Montero, el dueño del consorcio inmobiliario, preguntó. Aunque sabía perfectamente la respuesta, él mismo, Mendoza entrelazó sus dedos sobre el escritorio de caoba. Su condición cardíaca se ha agravado. Sus médicos recomiendan cuidados constantes y por alguna razón ha pedido que seas tú quien lo atienda. Pero doctor, yo nunca he tratado al señor Montero. Aparentemente, la esposa de su hijo menor fue tu paciente hace 2 años. Quedó impresionada con tu atención. Mendoza se inclinó ligeramente. Esto es una oportunidad única, Méndez. Los Monteros son benefactores importantes del hospital. Complacerlos es prioritario. El tono no dejaba lugar a dudas. No era una petición, era una orden. La suite privada del 8º piso parecía más una suite presidencial que una habitación de hospital, equipada con los monitores más avanzados, pero también con muebles de diseñador y una vista panorámica de Chapultepec. Era un recordatorio constante de que existían 2 tipos de pacientes: los comunes y los Montero. Fernando Montero, a sus 78 años, mantenía un porte imponente a pesar de los tubos y sensores conectados a su cuerpo. Su rostro afilado y mirada penetrante contrastaban con la fragilidad de sus manos, marcadas por manchas de la edad y venas prominentes. Así que usted es la famosa enfermera de manos de oro, murmuró con voz ronca cuando Gabriela entró a la habitación. Natalia no dejaba de hablar de cómo usted detectó su arritmia cuando todos los demás lo habían pasado por alto. Gabriela sonrió con profesionalismo mientras verificaba los monitores. Solo hice mi trabajo, señor Montero, y haré lo mismo por usted. Durante las siguientes semanas, una rutina se estableció entre ellos. Gabriela llegaba temprano, cuando el amanecer apenas teñía el horizonte de la ciudad. Le tomaba los signos vitales, ajustaba medicamentos, supervisaba la dieta especial y, sin que fuera parte del protocolo médico, escuchaba Fernando Montero, contra todo pronóstico. Resultó ser un conversador incansable. Le contaba historias de sus inicios humildes en Veracruz, antes de construir su imperio inmobiliario. Le hablaba de política, arte y de los viajes que ya no podría realizar. «¿Sabe qué es lo irónico, Gabrielita?», le dijo una tarde, usando el diminutivo que solo se había permitido después de 1 mes de tratamiento. «Construí edificios que durarán 100 años, pero mi propio cuerpo me está fallando». A veces, Fernando sacaba un viejo álbum de fotografías y señalaba a personas en imágenes amarillentas. Gabriela conoció así a Victoria, su difunta esposa de expresión severa, a Alejandro, el hijo mayor que seguía los pasos de su padre en los negocios mientras estudiaba medicina en Europa, y a Iván, el hijo menor que había fallecido 10 años atrás. «Iván era diferente a todos nosotros», confesó una vez Fernando, con la mirada perdida en la fotografía de un joven sonriente. Tenía el alma de un poeta, no de un empresario. Quizás por eso se fue tan pronto. Este mundo es demasiado cruel para los soñadores. Gabriela notó que nunca mencionaba las circunstancias exactas de su muerte. «¿No crees que estás cruzando la línea?»,
Adriana Fuentes, la jefa de enfermeras y mentora de Gabriela desde su primer día en el San Cristóbal, la confrontó en la cafetería. Los pacientes VIP siempre se encariñan con sus enfermeras, pero tú estás pasando más tiempo con Montero que con el resto de tus obligaciones. Gabriela removió su café. Incómoda. El Dr. Mendoza me asignó exclusivamente a su caso. Sí, pero te estás involucrando emocionalmente. Adriana bajó la voz. Ayer te escuché riéndote con él como si fuera tu abuelo, y no el hombre más poderoso de México. Solo intento mantenerlo de buen humor. Es parte del tratamiento. Pues a Natalia Suárez no le parece gracioso. Adriana miró alrededor antes de continuar. Esta mañana estaba furiosa en la oficina de Mendoza. Decía que estabas demasiado cercana a su suegro. Gabriela frunció el ceño. Había notado las miradas frías de Natalia, la esposa del hijo de Fernando, cada vez que visitaba la suite, una mujer impecablemente vestida, con joyas discretas pero costosas, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Estoy haciendo mi trabajo, Adriana, nada más. Solo ten cuidado. Los ricos son otra especie. Te sonríen cuando les sirves y te destrozan cuando ya no les eres útil. El medidor de presión arterial emitió un pitido alarmante. Gabriela observó los números con preocupación y ajustó el goteo del medicamento. Fernando respiraba con dificultad, su rostro perlado de sudor. Tranquilo, don Fernando, murmuró mientras secaba su frente. La crisis está pasando. Cuando los números comenzaron a estabilizarse, Gabriela notó algo inusual en el suero, una leve decoloración que no había estado allí cuando lo preparó. Antes de que pudiera investigar, la puerta se abrió de golpe. Natalia Suárez entró acompañada del Dr. Mendoza, ambos con expresiones sombrías. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Natalia cortó el aire como un cuchillo. Don Fernando tuvo una pequeña crisis, pero ya está. ¿Pequeña?, interrumpió Mendoza, acercándose al monitor. Esto es grave. ¿Qué medicamento le administraste? El mismo de siempre, doctor. Pero noté algo extraño en él. ¿Extraño? ¿Qué hiciste? Los ojos de Natalia destellaron con algo que Gabriela no supo identificar. Miedo, rabia, o algo más calculado. En segundos, la habitación se llenó de personal médico. Gabriela fue apartada mientras el Dr. Mendoza tomaba el control, gritando órdenes y mirándola con acusación. Fernando Montero convulsionó levemente y los monitores enloquecieron con alarmas. «¡Está entrando en paro cardíaco!», gritó alguien. Lo último que Gabriela vio antes de ser sacada de la habitación fue la mirada de Fernando, fija en ella con una mezcla de confusión y reconocimiento, como si en ese instante final hubiera descubierto algo fundamental sobre ella que había estado oculto todo ese tiempo. La puerta se cerró en su cara, sellando con un golpe seco no solo la habitación, sino también el destino de Gabriela Méndez. 3 semanas antes de la crisis cardíaca de Fernando Montero, Natalia Suárez entraba sigilosamente al despacho privado de su suegro, en la mansión familiar. La casa estaba en silencio. Fernando había sido hospitalizado esa mañana para un chequeo de rutina. Era la oportunidad perfecta. 30 minutos. Ni uno más. Se recordó a sí misma mientras cerraba la puerta sin hacer ruido. El despacho olía a cuero, madera fina, y los puros cubanos que Fernando solía fumar a escondidas de sus médicos. Natalia recorrió con la mirada las paredes cubiertas de libros, los cuadros de artistas reconocidos y, finalmente, el imponente escritorio de caoba donde Fernando manejaba sus millones. Sus dedos con manicura perfecta abrieron cajones, revisaron carpetas y apartaron libros. Buscaba algo, cualquier indicio de los cambios que su suegro planeaba hacer en su testamento. Los rumores entre el personal de servicio eran cada vez más fuertes. Don Fernando estaba reconsiderando la distribución de su fortuna. «Tiene que estar aquí», murmuró, frustrando su búsqueda con cada cajón vacío. Cuando estaba a punto de rendirse, notó una irregularidad en la parte inferior del escritorio, un compartimento secreto. Sus uñas encontraron el mecanismo oculto y la pequeña puerta cedió, revelando una carpeta marcada con un simple rótulo: «Investigación privada». Dentro, encontró fotografías de una joven enfermera en diferentes situaciones, saliendo del hospital, en un mercado local, cuidando a una mujer mayor. Junto a las fotos, un expediente médico y algo que hizo que la sangre de Natalia se helara: un análisis de ADN comparativo. No puede ser.
susurró al leer los resultados que conectaban inequívocamente a Gabriela Méndez con Iván Montero, su cuñado fallecido. Una nota manuscrita de Fernando confirmaba sus temores. Mi nieta legítima. Reconocer tras mi 80 cumpleaños. Modificar testamento. Natalia guardó los documentos en su bolso de diseñador con manos temblorosas. Su mente, siempre calculadora, ya procesaba las implicaciones. Si esta enfermera de clase baja era reconocida como heredera Montero, la parte del león que esperaba para su hijo Mateo se reduciría considerablemente. Esto no va a suceder, se prometió, cerrando el compartimento secreto. ¿Estás completamente segura? La voz de Felipe Mendoza sonaba tensa incluso en susurros. Estaban en la oficina del director del hospital, pero Natalia había insistido en hablar junto a la ventana, lejos de posibles micrófonos. Le había mostrado los documentos, explicándole su descubrimiento. El análisis es concluyente, respondió, señalando los papeles ahora extendidos sobre una mesita. Fernando ha confirmado que esta, Gabriela, es hija de Iván y esa criada, Mariana López. Felipe se pasó una mano por el pelo perfectamente peinado. Su relación con Natalia iba mucho más allá de lo profesional desde hacía 2 años, pero nunca había imaginado verse envuelto en algo así. ¿Y qué propones exactamente? Los ojos de Natalia brillaron con determinación. Necesitamos alejarla de Fernando antes de que pueda reconocerla oficialmente. Destruir su reputación profesional es la forma más segura. ¿Y arriesgar mi posición, mi carrera? Natalia sonrió, acercándose hasta que su perfume caro inundó los sentidos de Felipe. Piénsalo así. Si esta don nadie se convierte en la heredera principal, ¿cuánto tiempo crees que mantendrías tu puesto como director? Ella querría traer a su propia gente, empezando por ti. Las palabras calaron hondo. Felipe había construido su carrera cultivando la amistad de los Montero. Si perdía esa conexión, ¿qué tienes en mente? Algo simple pero efectivo. Fernando sufre otra crisis, bajo el cuidado exclusivo de nuestra enfermera estrella. Descubrimos que ella administró una dosis incorrecta. Escándalo público. Despido inmediato. Y su licencia médica. Bueno, no le servirá para mucho después de esto. Felipe sintió un escalofrío. Estaríamos jugando con la vida de Fernando. No hay riesgo real. Solo necesitamos desestabilizarlo lo suficiente para una crisis leve. Tú estarás ahí para salvarlo. Natalia acarició el rostro de Felipe. Y después, cuando todo esto pase, quizás sea hora de que el hospital tenga una benefactora más, involucrada en las decisiones diarias. El mensaje era claro. Felipe asintió lentamente. Necesito acceso a los medicamentos que Gabriela prepara para Fernando, dijo finalmente. Déjamelo a mí, sonrió Natalia. La oportunidad surgió 2 semanas después. Gabriela se había tomado 10 minutos para un café rápido mientras Fernando dormía. El turno de noche era siempre el más tranquilo. Natalia deslizó su tarjeta de acceso, sigilosamente proporcionada por Felipe, para entrar a la suite privada. Su suegro dormía profundamente, conectado a monitores que emitían un pitido constante y reconfortante. En la mesita auxiliar estaba el suero preparado para la siguiente administración, con manos expertas en joyería fina. Natalia sacó una pequeña jeringa de su bolso. El líquido que inyectó en la bolsa de suero era indetectable a simple vista, pero suficiente para provocar lo que necesitaban. «Lo siento, suegro», murmuró sin un ápice de remordimiento. «Los negocios son negocios, y tú me enseñaste que la familia siempre va primero». Se aseguró de que todo quedara exactamente como estaba, y salió tan sigilosamente como había entrado. En el pasillo, le envió un mensaje a Felipe. Hecho. Todo sucedió exactamente como lo habían planeado. La crisis de Fernando, la intervención aparentemente heroica de Felipe y el dedo acusador apuntando directamente a Gabriela. El día siguiente al incidente, Gabriela fue convocada a la sala de juntas. Allí la esperaban el Dr. Mendoza, 2 miembros del consejo del hospital, un representante legal y, sentada como si fuera la dueña del lugar, Natalia Suárez, señorita Méndez. Comenzó Mendoza con formalidad gélida. Los eventos de anoche fueron extremadamente graves. El análisis del suero administrado al señor Montero muestra una concentración del medicamento 3 veces superior a la prescrita. Gabriela palideció. Eso es imposible. Yo misma preparé ese suero con la dosis exacta. Los hechos dicen lo contrario.
intervino Natalia, su voz un cuchillo afilado. Mi suegro casi muere por su negligencia. ¿Cómo está don Fernando?, preguntó Gabriela, genuinamente preocupada. Estable, gracias a la rápida intervención del DR. Mendoza, respondió uno de los consejeros. Pero eso no cambia lo sucedido. Mendoza deslizó un documento sobre la mesa. Este es su aviso de despido inmediato. El hospital iniciará un proceso para revocar su licencia de enfermería por negligencia grave. Esto es una injusticia. Gabriela se puso de pie, temblando de indignación. Llevo 8 años en este hospital sin un solo incidente, y ahora de repente cometo un error tan básico. Algo está mal aquí. Alguien tuvo que manipular ese suero después de que yo lo preparara. La risa suave de Natalia fue como un latigazo. ¿Está sugiriendo una conspiración? Señorita Méndez, ¿quizás también cree que la Tierra es plana? Los consejeros intercambiaron miradas incómodas. El abogado carraspeó. Le recomendaría no hacer acusaciones sin fundamento, advirtió. Solo empeoraría su situación legal. Gabriela miró a cada uno de los presentes, buscando algún signo de duda. De humanidad, solo encontró rostros impasibles y la sonrisa calculadora de Natalia. Tiene 1 hora para vaciar su casillero, sentenció Mendoza. La seguridad la escoltará hasta la salida. Mientras la reunión se disolvía, Gabriela permaneció inmóvil, tratando de asimilar cómo su vida profesional acababa de desmoronarse en minutos. Al salir, Natalia se detuvo brevemente junto a ella. «Es una pena», susurró para que solo Gabriela pudiera oírla. Realmente se había ganado el cariño de mi suegro. Quizás demasiado. Había algo en su tono, una insinuación que hizo que Gabriela la mirara fijamente. Por un instante, tuvo la certeza absoluta de que Natalia sabía algo más, algo importante que ella desconocía. Pero antes de que pudiera responder, Natalia ya se alejaba por el pasillo, el sonido de sus tacones resonando como el tic-tac de un reloj que marcaba el final de una vida y el comienzo incierto de otra. La casa de Gabriela en Iztapalapa contrastaba radicalmente con la opulencia del Hospital San Cristóbal, una construcción sencilla de 2 pisos, con paredes de un amarillo deslavado y una pequeña terraza donde su madre cultivaba hierbas medicinales. El taxi la dejó frente al portón de metal verde a las 10 de la mañana, un horario en que normalmente estaría en pleno turno. 10 pesos de cambio. «Señorita», dijo el taxista, observándola con curiosidad mientras ella permanecía inmóvil, mirando su hogar como si fuera un lugar desconocido. Gabriela, aún vistiendo el uniforme bajo su abrigo, le entregó el dinero mecánicamente. Sus manos seguían temblando. En el bolso llevaba sus pertenencias personales del hospital, metidas apresuradamente mientras un guardia de seguridad la observaba como si fuera una delincuente. «Gaby, ¿qué haces aquí tan temprano?». La voz de Carmen Méndez, su madre, la sacó del trance. Una mujer de 60 años con el pelo canoso recogido en un moño apareció en la puerta. Inmediatamente notó la expresión de su hija. «¿Qué pasó, mi niña?». Fue todo lo que necesitó para desmoronarse. Las lágrimas que había contenido durante horas brotaron sin control mientras su madre la abrazaba en medio de la calle. «Es una injusticia», repitió Carmen por enésima vez, sentada junto a Gabriela en la pequeña cocina que olía a café recién hecho y las hierbas colgadas del techo. «Después de todo lo que has hecho por ese hospital». Gabriela miró fijamente su taza. Ya había contado toda la historia, la acusación, el despido, la amenaza de perder su licencia. Cada palabra había sido como revivir una pesadilla. «No entiendo quién pudo manipular ese suero», dijo casi para sí misma, y la forma en que esa mujer, Natalia, me miraba, como si supiera algo que yo no. Carmen tosió violentamente. Una tos seca que parecía rasgar su garganta era el sonido familiar de la enfermedad pulmonar crónica que padecía desde hacía años, consecuencia de décadas trabajando con productos de limpieza industriales. «¿Tomaste tus medicinas hoy?», preguntó Gabriela, inmediatamente en modo enfermera. «No me cambies el tema», protestó Carmen débilmente. «Estamos hablando de tu futuro, y yo estoy hablando de tu salud. Esos medicamentos son caros y...». Gabriela se detuvo. La horrible realidad la golpeó, sin trabajo. ¿Cómo pagaría las medicinas de su madre? Carmen pareció leer sus pensamientos. «No te preocupes por mí, tengo mis ahorros». Ambas sabían que era mentira.
Los ahorros de Carmen apenas alcanzarían para un mes de tratamiento. Encontraré otro trabajo, declaró Gabriela con una determinación que no sentía. Hay muchos hospitales en la ciudad, pero no había muchos hospitales dispuestos a contratar a una enfermera acusada de negligencia grave con un paciente VIP. Durante las semanas siguientes, Gabriela recorrió clínicas y centros médicos con su currículum impecable, solo para ser rechazada apenas mencionaba su nombre. Lo siento, señorita Méndez, pero hemos cubierto todas nuestras vacantes. Era la respuesta educada. Otras veces, la recepcionista simplemente negaba con la cabeza al ver su identificación. La influencia de los Montero era omnipresente en el sector salud de la ciudad, un jueves especialmente caluroso. Después de su quinta negativa del día, Gabriela se sentó en una banca del parque Cuitláhuac, observó a los niños jugar, a las parejas pasear, a los ancianos disfrutar del sol, vidas normales, vidas que no habían sido destruidas por una acusación injusta. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Adriana Fuentes, su antigua supervisora en el San Cristóbal. No puedo hablar mucho. Han prohibido cualquier contacto contigo en el hospital, pero quiero que sepas que no todos creemos lo que dicen. Cuídate, niña. Una pequeña luz en la oscuridad. Gabriela respiró profundamente. Se secó una lágrima rebelde y se dirigió al mercado local. Si no podía conseguir trabajo como enfermera, necesitaba encontrar otra forma de sobrevivir. El puesto de Gabriela en el mercado de Jamaica era pequeño, apenas una mesa con un mantel colorido donde exhibía los bordados que había aprendido a hacer de su abuela. Manteles, servilletas, pañuelos con intrincados diseños florales que le tomaban horas completar y se vendían por una fracción de lo que valía su trabajo. «Este está precioso, mijita», dijo doña Lupe, una vendedora de hierbas del puesto vecino, admirando un pañuelo con margaritas bordadas. «Pero deberías cobrar más». «Si cobro más, no vendo nada», respondió Gabriela con una sonrisa resignada. «Y necesito vender todo lo que pueda». La noticia de su situación se había esparcido rápidamente en el barrio. Todos conocían a Gabriela, la niña que había salido de Iztapalapa para convertirse en enfermera especializada. Su caída en desgracia generaba tanto compasión como curiosidad morbosa. Al atardecer, mientras recogía su mercancía, notó a una mujer mayor observándola desde la distancia. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas y caminaba apoyada en un bastón casero. «Señorita Méndez», preguntó con voz temblorosa, «¿dicen que usted era enfermera?» Gabriela asintió, sintiendo el dolor del tiempo pasado en la palabra «era». «Mi nieto tiene fiebre desde hace 2 días. No tenemos para llevarlo al doctor. Podría...» No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Gabriela dudó solo un segundo. «Lléveme con él». La casa de la anciana era una humilde construcción de bloques de cemento sin terminar. En una colchoneta en el suelo yacía un niño de unos 5 años, con el rostro enrojecido por la fiebre y los ojos brillantes por la deshidratación, con la habilidad que ningún despido podía quitarle. Gabriela examinó al pequeño. «Es una infección de garganta», diagnosticó. «Necesitará antibióticos, pero mientras tanto podemos bajarle la fiebre». Improvisando con lo que tenía a mano, preparó compresas frías y un té de hierbas que había aprendido de su madre. Enseñó a la abuela cómo administrarlos y escribió en un papel el nombre del medicamento más económico que serviría. «Dios la bendiga, señorita», dijo la anciana, presionando 2 billetes arrugados en la mano de Gabriela. «No es necesario. Insisto, usted trabajó. Merece su pago». La dignidad en los ojos de la mujer no admitía negativas. Esa noche, al regresar a casa, Gabriela encontró a 3 personas esperándola. Vecinos con diversos problemas médicos, un tobillo torcido, un sarpullido persistente, un dolor de muelas insoportable. «Nos dijo doña Teresa que usted ayuda a la gente», explicó una joven madre con un bebé en brazos. Así comenzó la nueva vida de Gabriela Méndez. Durante el día vendía bordados en el mercado. Por las tardes y noches, ofrecía consultas informales a precios simbólicos en la sala de su casa, convertida en improvisada clínica. No era lo que había soñado, pero al menos podía usar sus conocimientos, y cada paciente atendido era una pequeña victoria contra quienes habían intentado quitarle su identidad de sanadora. «Se te acabó la medicina, mamá», anunció Gabriela una mañana, revisando el frasco casi vacío. «Necesito ir a la farmacia hoy mismo». Carmen observó a su hija con preocupación.
Las ojeras bajo sus ojos delataban noches enteras bordando para poder vender más al día siguiente. He estado pensando, dijo Carmen lentamente, que quizás podríamos vender algunas cosas. Tengo ese juego de plata que era de mi madre. Ni lo pienses, interrumpió Gabriela. Encontraré el dinero. Antes de que Carmen pudiera protestar, alguien llamó a la puerta. Era domingo, día en que Gabriela normalmente no atendía a pacientes. Buenos días. Señorita Méndez, un hombre de mediana edad con traje impecable la saludó formalmente. Soy Javier Vega, representante legal del Hospital Santa María. Nos gustaría hablar con usted sobre una posible posición. El corazón de Gabriela dio un vuelco. Una oportunidad laboral en un hospital reconocido. Por supuesto, pase por favor. El hombre se sentó en la sala, sacó una carpeta y comenzó a explicar la oferta. A medida que hablaba, el entusiasmo inicial de Gabriela se transformaba en confusión y luego en indignación. Entonces, resumió ella cuando él terminó, el hospital me contrataría bajo un nombre falso, sin prestaciones ni seguro, para evitar problemas con cierta familia influyente. Es una solución práctica, respondió el hombre, incómodo ante su tono. Usted necesita trabajo y nosotros necesitamos a alguien con su experiencia. Y tendría que fingir ser otra persona por el resto de mi carrera, al menos hasta que esta situación se resuelva. Gabriela se levantó, señalando la puerta. Gracias por la oferta, pero no puedo aceptarla. No hay nada que resolver porque no hice nada malo. Cuando el hombre se marchó, Carmen miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Eres igual a tu padre, murmuró, tocando instintivamente un viejo medallón que colgaba siempre de su cuello. Incapaz de doblegarte, aunque el mundo entero te empuje. Gabriela sonrió tristemente. No sé si es virtud o terquedad, pero al menos puedo mirarme al espejo sin vergüenza. Lo que no dijo fue cuánto le costaba esa dignidad, ni cuánto temía el día, cada vez más cercano, en que ya no podría sostenerla. El aeropuerto internacional, Benito Juárez, bullía de actividad aquella mañana de julio. Entre la multitud de viajeros, un hombre alto de 35 años avanzaba con paso firme, arrastrando una maleta de cuero y con un maletín colgado al hombro. Alejandro Montero vestía con la elegancia discreta de quien no necesita ostentar su riqueza. 3 años en Europa investigando técnicas quirúrgicas cardíacas avanzadas lo habían cambiado. Su rostro mostraba algunas líneas de expresión nuevas, y sus ojos oscuros, idénticos a los de su padre, reflejaban la experiencia ganada en los quirófanos más exigentes del continente. Dr. Montero. Bienvenido. Martín, el chofer de la familia durante 2 décadas. Lo esperaba con un cartel discreto. Su padre estará feliz de verlo. Alejandro sonrió con genuino afecto. ¿Cómo está él, Martín? Los médicos me han dado informes contradictorios. La expresión del chofer se ensombreció mientras tomaba el equipaje. Don Fernando está resistiendo, como siempre, pero hubo complicaciones hace un mes. Estuvo muy grave. ¿Complicaciones? Alejandro frunció el ceño. En sus llamadas semanales, su padre había minimizado todo. Típico de papá, ocultarme cosas para no preocuparme. Han sido tiempos difíciles en la mansión, murmuró Martín enigmáticamente mientras abría la puerta del Mercedes negro. Durante el trayecto, Alejandro observó la ciudad que había dejado atrás. México siempre lo recibía igual, caótica, vibrante, contradictoria, tan diferente a la ordenada Suiza donde había pasado los últimos años. ¿Y Natalia? ¿Cómo está llevando la situación?, preguntó, recordando a su cuñada, la viuda de su hermano Iván. Martín ajustó el espejo retrovisor. La señora ha estado muy presente en los asuntos familiares, especialmente desde que don Fernando cayó enfermo. Había algo en su tono que alertó a Alejandro. Martín nunca criticaría abiertamente a un miembro de la familia, pero después de tantos años, había aprendido a leer entre líneas. ¿Mateo sigue en esa escuela en Estados Unidos? Regresó hace 2 semanas. A veces viene a la mansión, pero prefiere su apartamento en Polanco. Alejandro asintió. Su sobrino tenía ahora 19 años. La última vez que lo vio era un adolescente rebelde, que apenas soportaba las reuniones familiares. Al llegar a la mansión Montero en Las Lomas, Alejandro sintió un extraño desasosiego. La propiedad, con sus jardines impecables y su arquitectura imponente,
Siempre le había parecido más un mausoleo que un hogar, especialmente después de la muerte de su hermano Iván. Alejandro, por fin, Natalia Suárez lo recibió en el vestíbulo con 2 besos al aire. Perfectamente maquillada, con un vestido negro ajustado y joyas discretas pero costosas, parecía más una ejecutiva que una mujer preocupada por la salud de su suegro. Tu padre te espera arriba. Ha estado preguntando por ti toda la mañana. ¿Cómo está realmente?, preguntó Alejandro, estudiando su expresión. Estable, dentro de lo que cabe. Natalia hizo un gesto vago con la mano. El Dr. Mendoza viene todos los días. Tenemos enfermeras las 24 horas. Mendoza, Felipe Mendoza sigue siendo su médico. Es el director del San Cristóbal y prácticamente familia a estas alturas. Natalia sonrió brevemente. Además, después del incidente con la enfermera negligente, tu padre confía plenamente en él. ¿Qué enfermera? Papá no mencionó ningún incidente. Un destello indefinible cruzó los ojos de Natalia. Oh, fue terrible. Una enfermera casi lo mata con una sobredosis. Afortunadamente, Felipe intervino a tiempo. Su voz bajó a un susurro conspirador. Entre nosotros, creo que tu padre se encariñó demasiado con ella y no quiere admitir que lo traicionó. Alejandro frunció el ceño, pero antes de poder indagar más, una voz débil pero autoritaria resonó desde lo alto de la escalera. Es mi hijo el que escucho ahí abajo. Fernando Montero, en bata de seda azul. Se apoyaba en el barandal de la escalera. A pesar de su enfermedad, seguía siendo una figura imponente, delgado, casi demacrado, pero con esa presencia que ninguna debilidad física podía disminuir. Papá, Alejandro subió rápidamente. Deberías estar en cama. Fernando desestimó la preocupación con un gesto. He pasado demasiado tiempo acostado últimamente. Necesitaba estar de pie para recibir a mi hijo. Se abrazaron con la peculiar combinación de afecto y formalidad que siempre había caracterizado su relación. Un abrazo breve pero sentido, sin excesivas demostraciones emocionales. Vamos a mi habitación, dijo Fernando. Tenemos mucho de qué hablar. Alejandro notó que su padre evitaba mirar a Natalia mientras se alejaban. La suite principal de la mansión había sido convertida en una habitación de hospital de lujo. Monitores, tanques de oxígeno y otros equipos médicos convivían con antigüedades y obras de arte. ¿Vas a decirme la verdad sobre tu salud ahora que estamos solos?, preguntó Alejandro mientras ayudaba a su padre a sentarse en un sillón junto a la ventana. Fernando sonrió débilmente. Mi corazón está fallando, hijo. Nada que no sepas ya. Háblame del incidente con la enfermera. La expresión de Fernando cambió. Una mezcla de dolor y algo más. Culpa. Gabriela Méndez, murmuró, como si el nombre mismo tuviera un poder especial. La mejor enfermera que he conocido. Dicen que intentó matarme con una sobredosis, pero es mentira. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque la conozco. Fernando hizo una pausa, como si midiera sus siguientes palabras. Y porque sospecho quién manipuló mis medicamentos realmente. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás insinuando, papá? Fernando miró hacia la puerta cerrada y bajó la voz. No confío en nadie en esta casa, Alejandro, ni siquiera en las paredes. Tomó la mano de su hijo. En mi escritorio, en el compartimento secreto bajo el segundo cajón, hay una carta para ti. Léela cuando estés solo, completamente solo. ¿Me estás asustando? Deberías estar asustado. Fernando respiró con dificultad. He cometido errores terribles, hijo, y ahora el tiempo se me acaba para corregirlos. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. El Dr. Felipe Mendoza entró, seguido por una enfermera y Natalia. Dr. Montero, saludó Mendoza efusivamente, estrechando la mano de Alejandro. Un honor conocer finalmente al brillante cirujano. Su padre habla maravillas de sus investigaciones. Alejandro estudió al hombre frente a él. Mendoza exudaba esa confianza típica de los médicos acostumbrados a ser tratados como semidioses. Doctor Mendoza, mi padre parece tener mucha fe en usted. Hacemos lo posible. Mendoza se volvió hacia Fernando. Es hora de su tratamiento, don Fernando. Si nos disculpa, Dr. Montero. Mi hijo puede quedarse, declaró Fernando con firmeza sorprendente. Es médico después de todo. Mendoza miró brevemente a Natalia antes de asentir. Por supuesto.
Mientras la enfermera preparaba los medicamentos, Alejandro observó cuidadosamente los procedimientos, notando cada medicamento, cada dosis. Como cardiólogo, reconoció algunas incongruencias en el tratamiento, pero se mantuvo en silencio, acumulando preguntas. Esa noche, cuando la mansión dormía, Alejandro se deslizó silenciosamente hasta el despacho de su padre. La luna iluminaba tenuemente la habitación a través de los ventanales, proyectando sombras alargadas sobre los libros y muebles. El compartimento secreto se abrió con facilidad. Dentro, encontró un sobre sellado con su nombre escrito en la inconfundible caligrafía de su padre. Junto a una carpeta gruesa etiquetada como investigación privada, Alejandro dudó un momento antes de abrir el sobre. Las palabras de su padre resonaban en su mente. No confío en nadie en esta casa. La carta comenzaba sin preámbulos. Querido Alejandro, si estás leyendo esto, mi salud ha empeorado hasta el punto en que temo no poder contarte personalmente lo que he descubierto. Lo que estoy a punto de revelarte cambiará nuestra familia para siempre, pero después de una vida ocultando la verdad, no puedo irme de este mundo sin intentar corregir mi mayor error. Gabriela Méndez, la enfermera acusada injustamente de negligencia, es en realidad tu sobrina. Sí, hijo mío, es hija de Iván y Mariana López. Aquella joven empleada que desapareció repentinamente de nuestra casa hace 31 años. Tu madre, Dios la tenga en su gloria, descubrió el embarazo de Mariana y la despidió inmediatamente, pagando a una familia humilde para que adoptara a la niña cuando naciera. Iván nunca supo que iba a ser padre. Su accidente ocurrió mientras buscaba desesperadamente a Mariana por toda la ciudad. Lo descubrí hace apenas un año, cuando reconocí en el cuello de Gabriela un medallón idéntico al que Iván siempre llevaba consigo, el que le regalé en su 16º cumpleaños, y que nunca encontramos entre sus pertenencias después del accidente. La investigación genética que encontrarás en la carpeta adjunta confirma mi sospecha. Gabriela lleva nuestra sangre. Planeaba reconocerla oficialmente después de mi 80 cumpleaños, modificando mi testamento para incluirla como heredera legítima, pero alguien descubrió mis intenciones. Sospecho que intentaron eliminarme y culpar a Gabriela para alejarla definitivamente de nuestra familia. Encuéntrala, hijo. Dile la verdad. Y juntos, hagan justicia. Tu padre que te quiere. Fernando Montero. Alejandro dejó caer la carta sobre el escritorio, su mente procesando la magnitud de la revelación. Tenía una sobrina. Iván había dejado una hija que ahora vivía en algún lugar de la ciudad, marcada por una acusación falsa. Sin conocer su verdadera identidad, con manos temblorosas, abrió la carpeta de la investigación y comenzó a leer los informes detallados, las fotografías de vigilancia y los resultados del análisis de ADN que confirmaban, sin lugar a dudas, que Gabriela Méndez era una Montero por sangre. Al amanecer, Alejandro había tomado una decisión. Encontraría a Gabriela y descubriría la verdad, aunque para ello tuviera que enfrentarse a su propia familia. El Mercedes negro desentonaba completamente en las calles estrechas de Iztapalapa. Alejandro, vestido con jeans y una camisa sencilla en un intento por no llamar la atención, observaba las direcciones en su teléfono mientras Martín conducía lentamente. ¿Está seguro de que quiere hacer esto solo, doctor?, preguntó el chofer, visiblemente incómodo en aquel barrio de clase trabajadora. Completamente seguro. Alejandro guardó su teléfono. Y recuerda, ni una palabra a nadie sobre esta visita, especialmente a Natalia. Martín asintió. Servía a la familia Montero desde antes del nacimiento de Alejandro, y su lealtad estaba con don Fernando. La esperaré aquí mismo. Alejandro se detuvo frente a la casa de fachada amarilla. Un pequeño letrero manuscrito en la ventana anunciaba: se hacen bordados por encargo. Dudó un instante antes de tocar la puerta. ¿Cómo abordaría a una mujer que, sin saberlo, era su sobrina y heredera de una de las mayores fortunas de México? Una mujer mayor con expresión cansada abrió la puerta. «Buenos días», saludó Alejandro. «Busco a Gabriela Méndez». Los ojos de la mujer lo estudiaron con recelo. «¿Para qué la busca?» «Es un asunto personal, soy...» Alejandro titubeó. «Soy médico. Trabajé con ella en el Hospital San Cristóbal». La mentira pareció funcionar. La expresión de la mujer se suavizó ligeramente. «Gabriela está en el mercado. Vende ahí sus bordados». Señaló vagamente hacia el este. «Mercado de Jamaica.
puesto 47. Gracias, señora. Carmen Méndez, respondió ella, tosiendo levemente. ¿Quiere que le dé algún recado cuando regrese? No es necesario, la buscaré allá. Mientras se alejaba, Alejandro notó que Carmen lo observaba desde la puerta. Había algo en su mirada. Sospecha, reconocimiento, imposible saberlo. El mercado de Jamaica era un laberinto de colores, olores y sonidos, vendedores pregonando sus productos, música de diferentes puestos mezclándose en una cacofonía, y el aroma de comida callejera impregnando el aire. Alejandro caminó entre los pasillos estrechos. Buscando el puesto 47, lo encontró al final de una fila de comerciantes textiles, una mesa pequeña cubierta con un mantel colorido, donde se exhibían delicados bordados, y allí estaba ella, Gabriela Méndez, la mujer que había visto solo en fotografías, inclinada sobre un bastidor, trabajando meticulosamente en un nuevo diseño floral. Su cabello negro recogido en una trenza simple, su rostro concentrado en los puntos precisos que su aguja dibujaba. Alejandro la observó un momento, buscando rastros de su hermano Iván en sus facciones. Los encontró en la curva de su mentón, en la forma de sus cejas, pero sobre todo, en ese medallón que colgaba de su cuello mientras trabajaba, idéntico al que él había visto tantas veces en el pecho de su hermano. Se acercó lentamente. «Disculpe, ¿cuánto cuesta ese pañuelo?» Gabriela levantó la vista, y por un instante Alejandro vio los ojos de su padre mirándolo desde el rostro de esta desconocida. 200 pesos. Su voz era profesional, pero cansada. «Es bordado a mano. Es un trabajo excepcional», comentó Alejandro, tomando el pañuelo y examinándolo. «Hace mucho que se dedica a esto». Una sombra cruzó el rostro de Gabriela. «Relativamente poco. Antes era enfermera. ¿Y qué la hizo cambiar de profesión?» La mirada de Gabriela se endureció. «¿Quién es usted realmente? Porque claramente no vino por un pañuelo bordado». Alejandro respiró hondo. El momento había llegado antes de lo previsto. «Mi nombre es Alejandro Montero. Soy hijo de Fernando Montero». El color abandonó el rostro de Gabriela. Sus manos se aferraron al borde de la mesa como si temiera caerse. «Si vino a amenazarme o a asegurarse de que no vuelva a ejercer como enfermera, puede ahorrarse el viaje», dijo con voz tensa. «Su familia ya se encargó de destruir mi carrera. No vengo a amenazarla». Alejandro bajó la voz. «Vengo a hablar de lo que realmente pasó ese día en el hospital y de algo mucho más importante sobre usted y mi familia». Una vendedora del puesto vecino los observaba con curiosidad mal disimulada. «Este no es lugar para hablar», murmuró Gabriela. «Si realmente tiene algo importante que decirme, regrese a mi casa a las 6. Ahora, si me disculpa, tengo que trabajar». Con un gesto que recordaba poderosamente a Fernando Montero, cuando daba por terminada una conversación, Gabriela volvió a su bordado. Ignorando deliberadamente a Alejandro, él compró el pañuelo, dejó el dinero sobre la mesa y se alejó, sintiendo una extraña mezcla de admiración y preocupación. La mujer que acababa de conocer tenía la dignidad y el orgullo de un Montero, sin duda, pero también un dolor y una desconfianza que su familia había causado. A las 6 en punto, el Mercedes negro se detuvo nuevamente frente a la casa amarilla en Iztapalapa. Esta vez, Gabriela esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y expresión cautelosa. «Mi madre no está», dijo cuando Alejandro se acercó. «Tiene terapia respiratoria. Podemos hablar tranquilos». La pequeña sala de los Méndez, con sus muebles gastados pero limpios, y fotografías familiares en las paredes, era el polo opuesto a la ostentación de la mansión Montero. Gabriela ofreció café en tazas de cerámica sencillas. «Diga lo que tenga que decir», pidió, sentándose frente a Alejandro. «¿Por qué el hijo del hombre que me acusó injustamente viene a buscarme meses después?» «Mi padre nunca la acusó», respondió Alejandro. «De hecho, él está convencido de su inocencia». Gabriela parpadeó, visiblemente sorprendida. «Entonces, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué permitió que me despidieran y arruinaran mi reputación?» «Porque estuvo en coma inducido durante semanas después del incidente. Cuando despertó, ya era demasiado tarde». Alejandro sacó un sobre de su chaqueta. «Y porque descubrió algo sobre usted que cambió todo». «¿De qué está hablando?» Alejandro dudó. ¿Cómo se le dice a alguien que toda su vida ha sido una mentira? «Señorita Méndez, Gabriela,
¿Qué sabe usted sobre sus padres biológicos? La pregunta pareció golpearla físicamente. Gabriela se tensó, sus manos apretando la taza con tanta fuerza que Alejandro temió que la rompiera. Fui adoptada, si es lo que pregunta. Respondió finalmente. Mis padres me lo dijeron cuando cumplí 15 años, pero no sé nada de mis padres biológicos, excepto que mi madre era muy joven cuando me tuvo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué tiene que ver esto con su padre y lo que pasó en el hospital? Todo. Alejandro le extendió el sobre. Mi padre descubrió quién es usted realmente, y alguien más lo descubrió también. Alguien que haría cualquier cosa para mantenerla alejada de nuestra familia. Con manos temblorosas, Gabriela abrió el sobre. Dentro había copias de los documentos que Alejandro había encontrado en el despacho de su padre. Una foto de Iván Montero en su juventud, el informe del detective privado y el resultado del análisis de ADN que la identificaba como hija de Iván con un 99,8% de probabilidad. Esto no puede ser cierto, murmuró. Su voz apenas audible. El medallón que lleva, señaló Alejandro, era de mi hermano Iván. Él se lo regaló a su madre, Mariana López, antes de que ella desapareciera de nuestras vidas, antes de que él muriera buscándola, sin saber que estaba embarazada. Gabriela tocó instintivamente el medallón que colgaba de su cuello. Mi madre adoptiva me dijo que esto venía conmigo cuando me entregaron a ella, que debía guardarlo siempre. Es una pieza única. Mi padre la reconoció cuando usted cuidaba de él. Ese fue el inicio de su investigación. El silencio llenó la pequeña sala mientras Gabriela asimilaba la magnitud de la revelación. Cuando finalmente habló, su voz había recuperado fuerza. Si esto es verdad, significa que su padre es mi abuelo, completó Alejandro. Y yo soy su tío. Una risa incrédula escapó de los labios de Gabriela. Me está diciendo que soy parte de la familia Montero. La misma familia que me destruyó profesionalmente. No toda la familia. Solo ciertos miembros que descubrieron los planes de mi padre de reconocerla oficialmente. Alejandro se inclinó hacia adelante. Personas que verían sus intereses amenazados si una nueva heredera apareciera en escena. Natalia, murmuró Gabriela, recordando la mirada calculadora de la mujer. Ella siempre parecía mirarme como si supiera algo sobre mí. Y el Doere. Mendoza, su cómplice. Alejandro asintió. Tengo razones para creer que ellos manipularon el medicamento y la inculparon a usted. Gabriela se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. La luz del atardecer dibujaba su silueta contra el cristal. ¿Por qué debería creerle?, preguntó sin volverse. ¿Cómo sé que esto no es otra manipulación de los Montero? Porque estoy dispuesto a ayudarla a limpiar su nombre y recuperar su licencia, respondió Alejandro. Y porque mi padre está muriendo. Su último deseo es hacer las paces con el pasado y reconocerla como lo que es, una Montero. Gabriela se volvió lentamente. Sus ojos, tan parecidos a los de Fernando, brillaban con una mezcla de emociones contradictorias. Necesito tiempo para asimilar todo esto. Lo entiendo. Alejandro se levantó. Pero el tiempo es un lujo que mi padre no tiene, y nuestros enemigos están atentos a cualquier movimiento. Mientras se dirigía a la puerta, Alejandro se detuvo y extrajo una tarjeta de su bolsillo. Mi número personal. Llámeme cuando esté lista para hablar, o si necesita cualquier cosa. Gabriela tomó la tarjeta sin decir palabra. En ese momento, el medallón que colgaba de su cuello brilló bajo la luz de la lámpara, como un recordatorio tangible del vínculo inesperado que acababa de descubrir entre ellos. Gabriela pasó la noche entera, examinando los documentos que Alejandro le había entregado. Cada página revelaba fragmentos de una vida que nunca supo que era suya. Fotografías de Iván Montero, su supuesto padre biológico, mostraban a un joven de sonrisa fácil y mirada soñadora, tan diferente a la imagen severa que tenía de los Montero. Una imagen en particular captó su atención. Iván abrazando a una joven hermosa de largo cabello negro y ojos brillantes. Al reverso, una inscripción con letra masculina. Iván y Mariana, Coyoacán, 1992. Su madre biológica. Por primera vez en su vida, Gabriela veía el rostro de la mujer que la había traído al mundo. El amanecer la sorprendió aún despierta, con el medallón entre sus dedos.
Lo había llevado siempre como un amuleto, creyendo que era el único vínculo con su origen desconocido. Ahora entendía su verdadero significado. El sonido de una tos violenta la sacó de sus pensamientos. Carmen había empeorado en los últimos días. La medicación, cada vez más cara, apenas lograba controlar los síntomas. Gabriela guardó apresuradamente los documentos bajo su colchón y fue a atender a su madre adoptiva. ¿No dormiste otra vez?, preguntó Carmen, observando las ojeras pronunciadas de su hija mientras ésta le tomaba el pulso con dedos expertos. Tenía mucho que pensar. Gabriela dudó un momento. «Mamá, ¿alguna vez supiste quiénes eran mis padres biológicos?». La pregunta pareció afectar físicamente a Carmen. Su respiración, ya dificultosa, se volvió más trabajosa. «¿Por qué preguntas eso ahora, después de tantos años? Ayer vino a verme alguien que dice conocer mi origen». Carmen cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas para una confesión largamente postergada. «Siempre supe que este día llegaría», murmuró. «Ayúdame a sentarme», con Gabriela sosteniéndola. Carmen se incorporó lentamente en la cama. Luego, con gestos débiles, señaló hacia el viejo armario en la esquina de la habitación. En el fondo, bajo las cobijas de invierno, hay una caja de metal. «Tráela». Gabriela obedeció, encontrando una caja oxidada que nunca había visto antes. La colocó sobre la cama, junto a su madre. «Ábrela», ordenó Carmen. Dentro había sobres amarillentos ordenados por fecha. Un certificado de nacimiento original que no coincidía con el que Gabriela conocía, y una pequeña bolsa de terciopelo desgastado. «Cuando tu padre y yo no podíamos tener hijos, una señora elegante vino a nuestra casa», comenzó Carmen, su voz un susurro entrecortado. «Nos ofreció una suma de dinero para adoptar a una recién nacida y mantener en secreto sus orígenes. Dijo que la niña era huérfana». Gabriela tomó el certificado de nacimiento. En él figuraba su nombre real: Gabriela López Montero, nacida el 4 de mayo de 1993. «Nos pagaron mensualmente durante años», continuó Carmen, señalando los sobres. «Cartas con dinero, siempre con el mismo remitente, Victoria Montero, la abuela de Alejandro, la esposa de don Fernando». Carmen asintió. «Al principio solo queríamos un bebé, no el dinero, pero tu padre enfermó. Necesitábamos las medicinas». Su voz se quebró. «Aceptamos el trato, pero te amamos desde el primer momento, Gabriela. Nunca dudes eso». Gabriela abrazó a su madre, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Te creo, mamá. Siempre serás mi madre, sin importar quién me haya dado a luz». Carmen abrió la pequeña bolsa de terciopelo y extrajo una cadena de oro con un dije idéntico al medallón que Gabriela siempre llevaba. «Esto venía en tus cosas cuando te entregaron a nosotros. Son dos partes del mismo medallón». Carmen tosió violentamente. «Siempre supe que quien tuviera la otra mitad vendría por ti algún día». En la mansión Montero, Alejandro revisaba meticulosamente las grabaciones de seguridad del hospital que había conseguido a través de contactos discretos. Horas de video mostraban la rutina de cuidados que Gabriela proporcionaba a su padre. «Te dije que era excepcional», comentó Fernando desde su sillón. A pesar de su debilidad, había insistido en participar en la investigación. «Su técnica es impecable», reconoció Alejandro. «Claramente sabe lo que hace. No solo su técnica, su humanidad». Fernando señaló la pantalla donde se veía a Gabriela ajustando suavemente su almohada, hablándole con respeto pero sin la reverencia temerosa que muchos mostraban ante él. «Me trataba como a un ser humano, no como a un apellido». Alejandro observó a su padre con curiosidad. «¿Cuándo sospechaste por primera vez que era hija de Iván?» «El medallón», respondió Fernando, tocando instintivamente su pecho como si buscara algo que ya no estaba allí. «Lo reconocí un día que se inclinó para tomar mis signos vitales. Era imposible confundirlo. Yo mismo lo mandé a hacer para Iván, con el escudo familiar modificado, el mismo que siempre llevaba consigo, el mismo que nunca encontramos entre sus pertenencias después del accidente». Fernando entrecerró los ojos, recordando. «Cuando le pregunté por él, Gabriela me contó que lo tenía desde bebé, que era su amuleto de buena suerte. Debió ser un shock para ti. Fue como ver un fantasma, hijo, como si una parte de Iván hubiera regresado de pronto». Fernando hizo una pausa, luchando con su respiración.
Contraté al detective ese mismo día. Necesitaba estar seguro. Alejandro avanzó el video hasta las horas previas a la crisis. Observaron con atención minuciosa cada detalle. Ahí, señaló de repente. Ves a Natalia entrando a tu habitación cuando Gabriela sale a su descanso. Fernando se inclinó hacia adelante y sale apenas 10 minutos después, justo antes de que Gabriela regrese. Siguieron avanzando la grabación hasta el momento de la crisis. Claramente, Gabriela mostraba confusión al notar algo extraño en el suero. Segundos antes de que Fernando comenzara a convulsionar, «Tenemos la prueba», declaró Alejandro. «Ahora necesitamos averiguar qué sustancia usaron». Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Natalia entró sin esperar respuesta, elegante como siempre en un vestido azul marino que resaltaba su figura. «Una reunión familiar y no me invitan». Su tono era ligero, pero sus ojos estudiaron rápidamente la laptop que Alejandro cerró con un movimiento casual. «Solo mostraba a papá algunos videos de mis procedimientos quirúrgicos en Suiza», mintió Alejandro con fluidez. «Bastante aburrido para cualquiera que no sea médico». «Qué considerado». Natalia sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Fernando, el DR. Mendoza vendrá en 1 hora para tu chequeo». «No lo necesito hoy», respondió Fernando con firmeza inusual. «Mi hijo puede encargarse de mi atención médica mientras esté aquí». Natalia pareció momentáneamente desconcertada. «Felipe no estará contento. Ha sido tu médico por años. Y ha hecho un trabajo interesante», respondió Fernando con ironía apenas velada. «Pero ahora tengo al mejor cardiólogo de Europa bajo mi techo. Sería tonto no aprovecharlo». La tensión en la habitación era palpable. Finalmente, Natalia se encogió de hombros con elegancia estudiada. «Como prefieras. Le avisaré a Felipe». Al salir, se detuvo en la puerta. «Por cierto, Alejandro, ¿dónde estuviste ayer toda la tarde?» Martín fue muy evasivo cuando pregunté. «Visitando viejos amigos», respondió él, sosteniendo su mirada, recuperando el contacto después de tanto tiempo fuera. Cuando la puerta se cerró tras ella, Fernando y Alejandro intercambiaron miradas preocupadas. «Sospecha algo», murmuró Fernando. «Definitivamente, tendremos que movernos más rápido de lo que pensaba». El teléfono de Alejandro vibró con un mensaje desconocido. «Necesitamos hablar. Hoy. Es urgente. GM». 20 minutos después, Alejandro esperaba en una cafetería discreta en la colonia Roma, lejos tanto de Iztapalapa como de Las Lomas. El lugar, con sus mesas de madera y luces tenues, ofrecía el anonimato que ambos necesitaban. Gabriela llegó puntual, vestida sencillamente pero con una dignidad natural que llamaba la atención. En su mano llevaba la pequeña bolsa de terciopelo. «Mi madre me contó todo», dijo sin preámbulos al sentarse, «o al menos, todo lo que ella sabe». Le relató la historia de su adopción, los pagos mensuales de Victoria Montero, y le mostró el certificado de nacimiento original que la identificaba como Gabriela López Montero. «Y esto», añadió, sacando el segundo medallón de la bolsa, «es lo que confirma definitivamente su historia». Alejandro tomó el medallón con manos temblorosas. Era idéntico al que Gabriela llevaba, pero mostraba la otra mitad del escudo familiar Montero. «Iván tenía uno igual», murmuró. «Eran un par. Le dio uno a Mariana cuando supo que tendría que viajar a Europa por negocios familiares». «Mi madre biológica», dijo Gabriela, probando cómo sonaban esas palabras. «¿Qué le pasó?». Alejandro negó con la cabeza. «No lo sabemos con certeza. Desapareció de la mansión cuando Victoria descubrió su embarazo. Iván enloqueció buscándola, pero nunca la encontró. Y luego él murió. Un accidente de auto, según la versión oficial, aunque mi padre ha comenzado a sospechar que pudo no ser accidental». Gabriela unió ambas mitades del medallón sobre la mesa. Encajaban perfectamente, formando el escudo completo de los Montero, con una pequeña modificación. Una rosa en el centro, símbolo personal de Iván. «No busco su dinero ni su apellido», declaró Gabriela con firmeza. «Solo quiero limpiar mi nombre y seguir con mi vida». «Ya no es tan simple», respondió Alejandro. «Natalia sospecha que estamos investigando. Es peligroso para ti y para tu madre. Estás sugiriendo que esa mujer podría hacernos daño. Estoy seguro de que ya lo intentó contigo en el hospital. Y no tendrá reparos en volver a intentarlo si siente que su posición está amenazada». Un silencio pesado cayó entre ellos, mientras la gravedad de la situación
se asentaba en la mente de Gabriela. ¿Qué sugieres entonces? Necesitamos pruebas irrefutables de la manipulación del medicamento y para eso, Alejandro dudó un momento, como evaluando el riesgo de lo que estaba a punto de proponer. Necesitamos acceso al hospital, a los registros de seguridad originales, no solo a las copias que he conseguido. Es imposible. No puedo poner un pie en San Cristóbal sin ser expulsada. Hay alguien que podría ayudarnos, alguien que siempre creyó en tu inocencia. Los ojos de Gabriela brillaron con reconocimiento. Adriana Fuentes. Alejandro asintió. La enfermera jefe. Mi padre dice que es incorruptible y que siempre te defendió. ¿Confías en ella? No tenemos muchas opciones. Alejandro miró las dos mitades del medallón, ahora separadas nuevamente sobre la mesa. Además, necesitamos toda la ayuda posible si queremos enfrentarnos a la familia más poderosa de México. A tu familia, corrigió Gabriela con una leve sonrisa irónica. A nuestra familia, respondió Alejandro, sosteniendo su mirada con una intensidad que iba más allá del parentesco recién descubierto. Por un momento fugaz, ambos sintieron algo inexplicable, una conexión que no debería existir entre tío y sobrina. Incómodos, desviaron la mirada simultáneamente. Gabriela recogió su mitad del medallón y se lo colgó al cuello. Contacta a Adriana, pero ten cuidado. No sabemos en quién más podemos confiar. La cafetería del Hospital San Cristóbal estaba prácticamente vacía a las 10 de la noche. Adriana Fuentes revolvía distraídamente su café mientras consultaba su reloj por tercera vez. El mensaje había sido claro. Asunto relacionado con Gabriela Méndez, urgente, cafetería del hospital, 10 p.m. A. Montero. Cuando Alejandro entró, Adriana lo reconoció inmediatamente. La presencia aristocrática de los Montero era inconfundible, aunque él intentara disimularla con ropa casual. Enfermera Fuentes, gracias por venir, saludó Alejandro, sentándose frente a ella. Dr. Montero. Adriana observó cuidadosamente su rostro. Su mensaje mencionaba a Gabriela. ¿Está bien? Sobreviviendo. Alejandro bajó la voz. Vendiendo bordados en un mercado porque ciertas personas destruyeron injustamente su carrera. El rostro de Adriana se endureció. Siempre supe que era inocente. Gabriela jamás cometería un error tan básico. Lleva la medicina en la sangre. Más de lo que usted imagina, murmuró Alejandro. Necesito su ayuda, enfermera Fuentes. Ayuda para demostrar que mi cuñada y el Dr. Mendoza conspiraron para incriminar a Gabriela. Adriana palideció. Esas son acusaciones muy graves, doctor. Y tengo pruebas parciales. Extrajo una memoria USB de su bolsillo. Copias de las grabaciones de seguridad que muestran a Natalia entrando a la habitación de mi padre antes de la crisis, cuando Gabriela estaba en su descanso. Adriana tomó la memoria como si fuera una bomba a punto de estallar. ¿Por qué me cuenta esto a mí? Porque necesitamos acceso a los registros originales y a las muestras de laboratorio de ese día. Alejandro se inclinó hacia adelante. Y porque mi padre dice que usted es la única persona completamente honesta en este hospital. Un destello de orgullo cruzó el rostro de Adriana. Don Fernando siempre fue un buen juez de carácter. Guardó la memoria en su bolsillo. ¿Qué necesita exactamente? Acceso al laboratorio y a los archivos de seguridad originales, y discreción absoluta. Adriana asintió lentamente. Puedo conseguirlo, pero necesito saber por qué está haciendo esto realmente. Los Montero no son conocidos por defender a empleados injustamente despedidos. Gabriela no es solo una ex empleada. Alejandro dudó un momento. Es familia. Es hija de mi hermano Iván. El shock en el rostro de Adriana fue total. ¿Qué? Pero eso significaría que ella es una Montero, la legítima heredera de mi padre junto conmigo. Alejandro sonrió sin humor. Y la razón por la que Natalia estaba dispuesta a todo para eliminarla del mapa. El apartamento de Gabriela nunca había parecido tan pequeño como cuando Alejandro se sentó en su sala al día siguiente, extendiendo documentos sobre la mesa de centro, mientras Carmen los observaba desde el umbral de su habitación. Adriana consiguió los registros originales, explicó, mostrando las impresiones. Y algo más importante, el análisis del suero que supuestamente causó la crisis de mi padre. Gabriela revisó el informe con ojo experto. Digoxina, 3 veces la dosis normal. Sus ojos se abrieron con comprensión. Por eso los síntomas fueron tan violentos, pero yo nunca administré esta cantidad. Lo sabemos.
Y ahora tenemos cómo probarlo. Carmen se acercó lentamente, apoyada en su bastón. Si tienen las pruebas, ¿por qué no van directamente a la policía? Alejandro intercambió una mirada con Gabriela. Porque Natalia tiene contactos en todas partes. Necesitamos un caso blindado antes de actuar. Carmen se sentó pesadamente, su respiración laborosa evidenciando el esfuerzo. ¿Puedo hablar a solas con mi hija un momento? Alejandro asintió, retirándose discretamente a la pequeña cocina. No confío en él, susurró Carmen cuando estuvieron solas. Los Montero nunca han hecho nada por nosotros, excepto pagarnos para mantenerte alejada. Alejandro es diferente, defendió Gabriela. Está arriesgando su posición en la familia por ayudarme. Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas. O está sirviéndose de ti para sus propios fines. Tal vez quiere usar el escándalo contra Natalia para beneficio propio. La duda se sembró en la mente de Gabriela. ¿Realmente podía confiar en Alejandro? ¿O estaba siendo ingenua, desesperada por creer que alguien de la élite se preocupaba genuinamente por ella? Cuando Alejandro regresó, notó inmediatamente el cambio en la atmósfera. ¿Está todo bien? ¿Perfectamente?, respondió Gabriela con frialdad. Solo me preguntaba cuál es exactamente tu interés en todo esto. Alejandro, ¿por qué te importa tanto limpiar mi nombre? La pregunta lo tomó por sorpresa. Es lo correcto. Eres familia. Una familia que nunca conocí. Un parentesco que aparece convenientemente ahora. Gabriela cruzó los brazos. ¿Qué ganas tú con todo esto? Alejandro la miró fijamente, herido por la desconfianza pero comprendiéndola. No todo es sobre ganar o perder, Gabriela. A veces es simplemente sobre hacer justicia. La justicia raramente ha favorecido a gente como nosotros cuando se enfrenta a familias como la tuya, intervino Carmen. Como la nuestra, corrigió Alejandro con firmeza. Les guste o no, Gabriela es una Montero por sangre. Tiene derecho a reclamar su herencia y su lugar. Yo nunca he pedido eso, protestó Gabriela. Pero es tuyo por derecho. Alejandro se pasó una mano por el pelo, frustrado. Mira, entiendo su desconfianza. Los Montero no tenemos la mejor reputación en cuanto a tratar justamente a las personas. Pero mi padre está muriendo. Y su último deseo es corregir el error que cometió al permitir que Victoria te alejara de nosotros. El silencio que siguió fue interrumpido por el timbre del teléfono de Alejandro. Al ver el identificador, su rostro palideció. Es Martín, el chofer de mi padre, respondió rápidamente. ¿Qué sucede? La voz al otro lado sonaba urgente. Alejandro escuchó en silencio, su expresión transformándose en alarma pura. Voy para allá inmediatamente. Colgó y miró a Gabriela con gravedad. Mi padre ha sufrido otra crisis, está en coma. El Hospital San Cristóbal hervía de actividad cuando Alejandro llegó, con Gabriela siguiéndolo a una distancia prudente. Habían acordado que ella esperaría en una cafetería cercana. Era demasiado arriesgado que la vieran en el hospital. En la UCI, Natalia y Felipe Mendoza conferenciaban en voz baja junto a la cama donde Fernando yacía, conectado a múltiples máquinas. El pitido constante del monitor cardíaco era el único indicio de vida. ¿Qué pasó?, exigió Alejandro, interrumpiendo su conversación. Mendoza adoptó su expresión profesional. Un infarto masivo. Estaba relativamente estable esta mañana, pero empeoró repentinamente. Tuvimos que inducir el coma para proteger sus funciones cerebrales. Alejandro notó algo en la mirada de Natalia. No era preocupación por la salud de su suegro, sino algo más calculador, casi satisfacción. ¿Quién estaba con él cuando sucedió? Yo, respondió Natalia sin vacilar. Estaba leyéndole el periódico cuando de repente se agarró el pecho y colapsó. Alejandro verificó los monitores y el historial médico al pie de la cama. Algo no encajaba en los parámetros. Necesito hablar con el cardiólogo de guardia, dijo finalmente. Soy yo, respondió Mendoza con frialdad, y te aseguro que hemos hecho todo lo posible. Estoy seguro, replicó Alejandro, sin ocultar su sarcasmo. ¿Puedo tener un momento a solas con mi padre? Mendoza asintió reluctantemente. Natalia dudó un instante antes de seguirlo fuera de la habitación. Cuando estuvo solo, Alejandro examinó rápidamente las vías intravenosas y los medicamentos administrados. Su entrenamiento le permitió detectar inmediatamente varias irregularidades en el tratamiento. Tomó su teléfono y envió un mensaje a Gabriela. Necesito tu opinión médica. Habitación 812. Entrada de servicio. Urgente. 15 minutos después, Gabriela se deslizaba en la habitación,
vistiendo un uniforme de limpieza proporcionado por Adriana. «Esto es una locura», susurró, nerviosamente consciente de que podría ser reconocida en cualquier momento. «Si me ven aquí, necesito tu ayuda». Alejandro señaló los medicamentos. Algo no está bien con el tratamiento que le están dando. Gabriela revisó rápidamente los sueros y monitores con la eficiencia que la había distinguido como enfermera. «Están administrando un anticoagulante con un vasodilatador», murmuró. «Es una combinación peligrosa para alguien en su condición». Sus ojos se abrieron con alarma. Esto podría provocar una hemorragia interna masiva, o mantenerlo artificialmente en coma mientras deciden qué hacer, completó Alejandro sombríamente. Gabriela lo miró horrorizada. «¿Estás sugiriendo que están intentando matarlo lentamente?» «Sí». Alejandro revisó la puerta para asegurarse de que seguían solos. «Con mi padre en coma, Natalia controla efectivamente todos sus asuntos a través de Mateo, su hijo, y si mi padre muere antes de cambiar su testamento, yo nunca sería reconocida como heredera», concluyó Gabriela, comprendiendo finalmente la magnitud de la conspiración. «Exactamente». Alejandro tomó una decisión. «Necesito sacar a mi padre de aquí. Trasladarlo en su condición es extremadamente riesgoso. Más riesgoso es dejarlo bajo el cuidado de quienes quieren verlo muerto». Antes de que Gabriela pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Natalia quedó paralizada en el umbral, sus ojos pasando de Alejandro a Gabriela con incredulidad inicial, que rápidamente se transformó en furia. «Vaya, vaya». Su voz era peligrosamente suave. «La enfermera negligente regresa a la escena del crimen. ¡Qué conmovedor!». Gabriela se irguió, enfrentándola sin miedo. «La única criminal aquí eres tú. Natalia». «Seguridad», llamó Natalia sin apartar la mirada de ellos. «Tenemos una intrusa en la habitación del señor Montero». Alejandro dio un paso adelante, interponiéndose entre ambas mujeres. «No te atrevas, Natalia. Sabemos lo que hiciste. Tenemos pruebas». «¿Pruebas?». Natalia soltó una risa cruel. «¿De qué? De que esta mujer volvió para terminar lo que empezó, porque eso es exactamente lo que parece». El sonido de pasos apresurados en el pasillo indicaba que la seguridad se aproximaba. Gabriela y Alejandro intercambiaron miradas de alarma. «Esto no ha terminado», advirtió Alejandro a Natalia. «Oh, querido», sonrió ella con malicia. «Apenas está comenzando». «Es indignante». La voz de Natalia resonaba en la oficina del director del hospital. «Esa mujer debería estar en la cárcel, no infiltrándose para terminar lo que empezó». Felipe Mendoza, sentado tras su escritorio, mantenía un semblante impasible mientras Alejandro permanecía de pie junto a la ventana. Aparentemente tranquilo, pero con la mandíbula tensa. «Nadie intentaba dañar a mi padre», respondió finalmente. «Gabriela estaba ahí porque yo se lo pedí. Como cardiólogo, tenía dudas sobre el tratamiento administrado». Mendoza entrelazó los dedos. «Alejandro, entiendo tu preocupación por tu padre, pero traer a una enfermera desacreditada, de manera clandestina, una enfermera injustamente acusada», corrigió Alejandro, «con experiencia específica en el cuidado de mi padre. Esto es absurdo», intervino Natalia. «Deberíamos llamar a la policía». «Adelante», desafió Alejandro. «Explícales también por qué estás administrando una combinación de medicamentos potencialmente letal a mi padre». Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Mendoza y Natalia intercambiaron una mirada fugaz que no pasó desapercibida para Alejandro. «Esa es una acusación muy seria», respondió Mendoza finalmente. «El tratamiento fue aprobado por un comité médico». «Un comité que tú diriges», señaló Alejandro. «Pero eso cambia ahora. Como su familiar más cercano y médico calificado, asumo la responsabilidad total sobre el tratamiento de mi padre, y mi primera decisión es trasladarlo a una clínica privada». «¡Imposible!», exclamó Natalia. «Fernando necesita la mejor atención, que está aquí. Ya he hecho los arreglos», respondió Alejandro con calma estudiada. «Una ambulancia llegará en 1 hora. Pueden revisar los documentos, están en orden». La expresión de Natalia se oscureció. «No tienes derecho a tomar esa decisión unilateralmente. Mateo también tiene voz en esto». «Mateo está en Cancún con sus amigos», replicó Alejandro. «Y legalmente, como médico y familiar directo, tengo toda la autoridad necesaria». Natalia abrió la boca para protestar.
pero Mendoza colocó una mano sobre su brazo, deteniéndola. «Es su derecho», concedió el director con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Aunque considero que es un error grave, respetaremos tu decisión». Alejandro asintió brevemente y salió de la oficina, consciente de que acababa de declarar abiertamente la guerra. «¿Estás seguro de que es seguro moverlo?», preguntó Gabriela, observando el rostro inmóvil de Fernando Montero mientras la ambulancia avanzaba por las calles de la ciudad. «Menos riesgoso que dejarlo allí», respondió Alejandro, verificando los signos vitales. «La clínica Santa Fe es pequeña pero excelente, y el director es un viejo amigo de la Facultad de Medicina. Podemos confiar en ellos». La ambulancia se detuvo finalmente frente a un edificio moderno pero discreto en la colonia Nápoles. Un equipo médico esperaba en la entrada, dirigido por un hombre de aspecto afable que saludó a Alejandro con un fuerte abrazo. «Todo está listo como pediste», aseguró. «Seguridad reforzada, personal seleccionado personalmente por mí y acceso restringido». «Gracias, Ricardo». Alejandro presentó a Gabriela. «Ella es parte del equipo médico. Tiene acceso total». Ricardo la miró con curiosidad, pero no hizo preguntas mientras supervisaban el traslado de Fernando a una habitación privada en el tercer piso, equipada con tecnología de punta. Una vez solos, Alejandro comenzó a ajustar los medicamentos, eliminando la combinación peligrosa y estableciendo un nuevo protocolo. «Ahora necesitamos las pruebas definitivas contra Natalia y Mendoza», dijo mientras trabajaba. «Y rápido, antes de que contraataquen. Adriana me envió esto». Gabriela sacó un teléfono desechable y mostró un mensaje. «Consiguió muestras de laboratorio del día de mi supuesta negligencia. Puede entregárnoslas esta noche». Alejandro asintió. «Excelente. Mientras tanto, necesitamos a alguien más de nuestro lado. Alguien inesperado. ¿En quién estás pensando?» «En Mateo». Gabriela lo miró incrédula. «El hijo de Natalia. ¿Estás loco? Mateo nunca ha sido cercano a su madre», explicó Alejandro. «Natalia lo ha manipulado toda su vida, pero siempre ha tenido una relación especial con mi padre. ¿Crees que nos ayudaría contra su propia madre? Si ve pruebas suficientes de lo que ha hecho». Alejandro se encogió de hombros. «Vale la pena intentarlo». El restaurante de mariscos en Polanco era lo suficientemente ruidoso para garantizar una conversación privada. Mateo Montero, un joven de 19 años con el porte aristocrático de los Montero, pero la expresión atormentada de quien nunca ha encontrado su lugar, llegó 20 minutos tarde. «Esto mejor ser importante, tío», dijo al sentarse frente a Alejandro. «Cancelé planes con mis amigos». «Es sobre tu abuelo», respondió Alejandro sin rodeos. «Y sobre tu madre». Mateo se tensó visiblemente. «¿El abuelo empeoró?» «Lo trasladé a una clínica privada. Tu madre y el DR. Mendoza le estaban administrando un tratamiento potencialmente letal». El joven palideció. «Eso es imposible. Mi madre jamás». «Tengo pruebas, Mateo». Alejandro deslizó discretamente un sobre a través de la mesa. «Y hay más, mucho más, incluyendo por qué despidieron realmente a Gabriela Méndez». Mateo frunció el ceño. «¿La enfermera negligente? ¿Qué tiene que ver con esto?» «No fue negligente. Tu madre manipuló el medicamento para incriminarla. ¿Por qué haría algo así?» Alejandro dudó, midiendo cuánto revelar. «Porque Gabriela representa una amenaza para ella, para sus planes». «No entiendo. Gabriela es hija de Iván, tu tía biológica». Mateo lo miró con incredulidad absoluta. Luego soltó una carcajada nerviosa. «Estás demente. Mi madre tenía razón. La muerte del abuelo te tiene paranoico. El abuelo no está muerto, Mateo, y tengo pruebas genéticas». El joven abrió el sobre y revisó los documentos en silencio. Su expresión pasó de la burla a la confusión y finalmente al horror. «Si esto es cierto», murmuró. «Tu madre intentó eliminar a Gabriela cuando supo que Fernando planeaba reconocerla como heredera legítima». Mateo cerró los ojos un momento, como procesando el impacto de la revelación. «¿Dónde está ella ahora, Gabriela?» «En un lugar seguro. Quiero conocerla». La determinación en su voz sorprendió a Alejandro. «Si es la hija de mi tío Iván, tengo derecho a conocerla. Es peligroso, Mateo, tu madre». «Mi madre no controla mi vida», interrumpió con repentina firmeza. «No después de esto». La pequeña sala de conferencias de la clínica Santa Fe
Se había convertido en el centro de operaciones, Adriana Fuentes. Mateo, Alejandro y Gabriela rodeaban una mesa cubierta de documentos, resultados de laboratorio y fotografías. Las muestras de laboratorio confirman la manipulación, explicó Adriana, señalando un informe. La concentración del medicamento en el suero original era normal. Alguien lo alteró después, añadiendo más digoxina. Y las grabaciones muestran a Natalia entrando a la habitación justo antes, añadió Alejandro. Mateo permanecía callado, asimilando toda la información con expresión sombría. Ocasionalmente miraba a Gabriela, buscando en sus rasgos algún parecido con el tío que nunca conoció. «Hay algo más», intervino Gabriela, extrayendo cuidadosamente un documento antiguo de un sobre. «Encontré esto entre las cosas de mi madre adoptiva. Es una carta de Victoria Montero, fechada un mes después de mi nacimiento». Alejandro tomó la carta y leyó en voz alta. «Estimada señora Méndez, adjunto el pago mensual acordado. Debo recordarle la importancia absoluta de mantener a la niña alejada de cualquier contacto con la familia Montero. Como acordamos, oficialmente ella es huérfana, y así debe permanecer. Si en algún momento Mariana López intentara contactarla, debe informarme inmediatamente. Bajo ninguna circunstancia, debe permitir que sepa dónde está su hija, Victoria Montero». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. «Entonces, Mariana, mi madre biológica, ¿podría estar viva?», preguntó finalmente Gabriela. «Es posible», respondió Alejandro. «Victoria siempre nos dijo que había regresado a su pueblo natal después de renunciar, pero esta carta sugiere que la estaba monitoreando. ¿Por qué tanto esfuerzo para separarlas?», reflexionó Adriana. «Porque los Montero nunca permitirían que el heredero de la fortuna familiar fuera hijo de una sirvienta», respondió Mateo con amargura. «Mi abuela era obsesiva con el linaje y la posición social». Gabriela se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. «Durante toda mi vida, creí que era hija de nadie, que fui abandonada, y ahora descubro que fui robada». Alejandro se acercó, colocando una mano en su hombro. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer justicia ahora». «¿Cómo?», preguntó ella, volviéndose para mirarlo. «¿Llevando esto a la policía? ¿Natalia tiene contactos en todas partes?» «No», intervino Mateo inesperadamente. «Conozco a mi madre. Solo hay una forma de detenerla, exponerla públicamente». «¿Qué propones?», preguntó Alejandro. Mateo sonrió, por primera vez con un destello de la astucia característica de los Montero. «El consejo directivo del hospital se reúne pasado mañana para discutir oficialmente la revocación de la licencia de Gabriela. Será el momento perfecto para presentar todas las pruebas». «Es arriesgado», advirtió Adriana. «Estarán todos los aliados de Natalia y el Doerrer Mendoza». «Por eso mismo funcionará», insistió Mateo. «Un escándalo público, con testigos que no puedan ser silenciados». Mientras discutían los detalles del plan, el teléfono de Gabriela sonó. Su rostro palideció al escuchar la voz al otro lado. «Voy para allá», dijo con urgencia, colgando. «Es mi madre. Ha tenido una crisis respiratoria grave. Está en el Hospital General. Te llevo», ofreció Alejandro inmediatamente. «No, quédate con tu padre». Gabriela recogió apresuradamente sus cosas. «Esto puede ser una coincidencia o una trampa», completó Mateo. «Iré contigo. Nadie sospechará de mí». Antes de salir, Gabriela se volvió hacia Alejandro. «Mantén vigilado a don Fernando. No confíes en nadie». La mirada que intercambiaron contenía más de lo que cualquiera de los dos se atrevía a admitir. Una preocupación que iba más allá del deber familiar, un vínculo que se fortalecía con cada obstáculo. Los pasillos del Hospital General estaban abarrotados cuando Gabriela y Mateo llegaron. El contraste con el San Cristóbal era abismal. Aquí no había suelos de mármol ni decoración elegante, solo paredes descoloridas y el constante trajín de un sistema público desbordado. Gabriela avanzaba a paso acelerado, su corazón latiendo con fuerza mientras Mateo la seguía, visiblemente incómodo en un entorno tan ajeno a su mundo privilegiado. «Mi madre, Carmen Méndez», dijo Gabriela a la recepcionista. «La trajeron por una crisis respiratoria. Tras consultar el sistema, la mujer los dirigió a urgencias». En una camilla rodeada por una simple cortina, Carmen yacía conectada a un tanque de oxígeno, su rostro ceniciento contrastando con la sábana blanca. «Mamá», susurró Gabriela.
tomando su mano. «Estoy aquí». Carmen abrió los ojos lentamente. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios resecos. «Gaby, viniste. ¿Qué pasó?» Gabriela examinó con ojo clínico los monitores y las vías. No podía respirar, respondió Carmen con voz entrecortada. La vecina llamó a la ambulancia. Mateo se mantuvo discretamente en segundo plano, observando la interacción con una mezcla de incomodidad y fascinación. Nunca había presenciado una relación madre-hija tan auténtica, tan desprovista de las manipulaciones que caracterizaban su vínculo con Natalia. Una doctora joven y visiblemente agotada se acercó, sorprendiéndose al reconocer a Gabriela. «Méndez, ¿eres tú? ¿No te veía desde la universidad?» «Teresa», saludó Gabriela. «Mi madre, fibrosis pulmonar avanzada», explicó Teresa sin rodeos. «La crisis fue severa. Necesitamos internarla para estabilizarla, pero…» hizo una pausa incómoda. «Pero no hay camas», completó Gabriela, conocedora de las limitaciones del sistema público. Teresa asintió, apesadumbrada. «Podemos mantenerla en urgencias esta noche, pero mañana…» «Yo me encargo», intervino Mateo repentinamente. Extendió una tarjeta plateada. «Mateo Montero, quiero la mejor habitación privada para la señora Méndez, con todos los tratamientos necesarios». Teresa miró la tarjeta con asombro, reconociendo el nombre. «Por supuesto, señor Montero, me encargaré personalmente». Cuando la doctora se alejó, Gabriela miró a Mateo con una mezcla de sorpresa y gratitud. «No tenías que hacer eso. Somos familia, ¿no?», respondió él simplemente, aunque apenas estoy asimilándolo. Carmen, que había observado el intercambio, entrecerró los ojos con sospecha. «¿Quién es este joven, Gabriela?» «Es complicado, mamá», respondió ella, apretando suavemente su mano. «Te lo explicaré cuando estés mejor». Horas más tarde, con Carmen finalmente instalada en una habitación privada y sedada para ayudarla a descansar, Gabriela y Mateo compartían un café insípido en la cafetería del hospital. «Gracias», dijo ella finalmente, «por tu ayuda con mi madre». Mateo jugueteaba nerviosamente con su taza. «¿Sabes? Es extraño. Toda mi vida he sido un Montero. He disfrutado los privilegios, he soportado las expectativas, pero nunca sentí que pertenecía realmente. Y ahora descubres que hay una prima que ni siquiera sabías que existía. Una tía». «Técnicamente», Mateo sonrió levemente, «aunque eres demasiado joven para ser mi tía. La genética no entiende de edades apropiadas», bromeó Gabriela, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. «Mateo, ¿estás seguro de querer enfrentarte a tu madre mañana? Aún puedes dar marcha atrás». El joven negó firmemente con la cabeza. «Toda mi vida he visto a mi madre manipular a todos a su alrededor. Siempre supe que había algo retorcido en ella, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos». El teléfono de Gabriela vibró con un mensaje de Alejandro. «Fernando estable, todo listo para mañana. ¿Cómo está Carmen?», mientras respondía. Notó que Mateo observaba una fotografía en su billetera. «¿Es él? ¿Mi tío Iván?». Gabriela asintió. «¿Tu tío? ¿Mi padre? Se parece a ti», comentó Mateo. «En los ojos, sobre todo». «Nunca lo conocí», respondió ella con tristeza. «Murió antes de que yo naciera. El abuelo nunca superó su muerte». Mateo guardó silencio un momento. «Sabes, siempre hubo rumores en la familia sobre el accidente. Nunca pareció normal». «¿A qué te refieres?». «Iván era un conductor extremadamente cuidadoso, y el accidente ocurrió en una carretera recta, en un día despejado. Nunca tuvo sentido». Las palabras quedaron flotando entre ellos, añadiendo otra capa de oscuridad a una historia ya llena de secretos y traiciones. En la clínica Santa Fe, Alejandro revisaba meticulosamente los preparativos para el día siguiente. Los documentos estaban organizados, las muestras de laboratorio etiquetadas y las grabaciones de seguridad respaldadas en múltiples dispositivos. «Deberías descansar», sugirió Adriana, que había permanecido para ayudar con la vigilancia de Fernando. «No puedo», respondió él, frotándose los ojos cansados. «Mañana solo tendremos una oportunidad. Si fallamos, no fallaremos», aseguró ella con convicción. «La verdad está de nuestro lado». Alejandro sonrió sin humor. «La verdad no siempre gana, Adriana, especialmente cuando se enfrenta al poder y al dinero. Esta vez será diferente». Adriana hizo una pausa, dudando. «¿Puedo preguntarte algo personal?».
Alejandro la miró con curiosidad. ¿Qué sientes exactamente por Gabriela? La pregunta lo tomó desprevenido. Es mi sobrina, mi responsabilidad. Te he visto mirarla, insistió Adriana. No es solo responsabilidad familiar. Alejandro desvió la mirada, incómodo. Es complicado. Técnicamente somos familia, pero nos conocimos como extraños, y hay una conexión que no debería existir. El corazón no entiende de tecnicismos, observó Adriana. Solo ten cuidado. Ambos han sufrido demasiado ya. Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono sonó. Era Ricardo, el director de la clínica. Alejandro, tenemos un problema. 2 agentes del Ministerio Público están aquí con una orden para trasladar a tu padre de vuelta al San Cristóbal. Gabriela regresó a la habitación de su madre cerca de medianoche. Carmen dormía profundamente, su respiración más regular gracias a los medicamentos avanzados que normalmente no habría podido permitirse. Se sentó junto a la cama, exhausta pero demasiado preocupada para dormir. Mañana se enfrentarían a Natalia y Mendoza, exponiendo su conspiración ante el consejo directivo del hospital. Si tenían éxito, su nombre quedaría limpio, y los verdaderos culpables enfrentarían la justicia. Si fracasaban, su teléfono vibró nuevamente. Era Alejandro, llamando esta vez. ¿Qué sucede?, preguntó al contestar, sintiendo inmediatamente que algo iba mal. Natalia ha conseguido una orden judicial, explicó Alejandro, su voz tensa. Quieren trasladar a mi padre de vuelta al San Cristóbal. ¿Pueden hacer eso? Ricardo está ganando tiempo con tecnicismos legales, pero no durará mucho si logran llevárselo. No necesitaba terminar la frase. Ambos sabían lo que significaría. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Gabriela, su mente acelerándose. Tenemos que adelantarnos, respondió Alejandro. La reunión del consejo es a las 10 de la mañana. Para entonces, podrían haber trasladado a mi padre y destruido cualquier evidencia en el hospital. Entonces vamos ahora, decidió Gabriela levantándose. Reuniré a Mateo y nos encontraremos en la clínica en 1 hora. ¿Y tu madre? Gabriela miró a Carmen. Dormida pacíficamente. Está estable, y esto no puede esperar. Al colgar, notó a una enfermera joven mirándola con curiosidad desde la puerta. Disculpe, dijo la joven. ¿Es usted Gabriela Méndez, la enfermera que trabajaba en el San Cristóbal? Gabriela asintió cautelosamente. Mi hermana trabajaba allí, continuó la joven. Siempre dijo que usted era la mejor. Nunca creyó lo que decían sobre su negligencia. Gracias, respondió Gabriela, conmovida por este inesperado apoyo. Hay algo más. La enfermera se acercó, bajando la voz. Hace unos minutos vi a una mujer elegante hablando con la seguridad en la entrada. Preguntaba por esta habitación. Gabriela sintió un escalofrío. ¿Cómo era? Alta, cabello castaño perfecto, joyas caras. Parecía importante. Natalia. No había duda. ¿Hace cuánto? Unos 10 minutos. Pero no creo que la dejaran subir sin autorización. Gabriela miró a su madre con angustia. No podía dejarla desprotegida, pero tampoco podía faltar a la confrontación con Natalia. Necesito tu ayuda, dijo a la enfermera. Puedes trasladar a mi madre a otra habitación, discretamente, y no registres el cambio en el sistema. La joven asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Me ocuparé personalmente. Gabriela besó la frente de Carmen antes de salir apresuradamente. En el pasillo, llamó a Mateo. Cambio de planes, dijo en cuanto él contestó. Natalia está aquí, en el hospital, y creo que no viene a preguntar por la salud de mi madre. Voy para allá, respondió Mateo. Ten cuidado, mi madre no juega limpio. Mientras esperaba el ascensor, Gabriela sintió el peso del medallón contra su pecho. Por primera vez, lo que siempre había considerado un simple amuleto representaba algo mucho más profundo. Una identidad, un legado, y posiblemente un futuro que nunca imaginó. El ascensor llegó, y al abrirse las puertas, Gabriela se encontró cara a cara con Natalia Suárez. Vaya coincidencia, dijo Natalia con una sonrisa glacial. Vestía un elegante traje negro que contrastaba dramáticamente con la palidez de Gabriela. Justo venía a visitarte. Gabriela mantuvo la compostura, bloqueando sutilmente el pasillo que conducía a la habitación donde su madre había estado. A esta hora, qué considerada, siempre he sido una persona atenta, respondió Natalia, dando un paso hacia ella.
Por ejemplo, me preocupa mucho la salud de tu madre. Esas enfermedades respiratorias crónicas pueden complicarse tan repentinamente. La amenaza velada fue como una bofetada. Gabriela tensó la mandíbula, resistiendo el impulso de responder con la misma moneda. Mi madre está bien. Gracias. Ahora, si me disculpas, no tan rápido. Natalia bloqueó su paso. Tenemos una conversación pendiente, tú y yo, sobre medallones, herencias y lealtades familiares. No tenemos nada de qué hablar. Al contrario, la voz de Natalia bajó a un susurro peligroso. Te ofrezco un trato simple. Desaparece, toma a tu madre y váyanse lejos, muy lejos. A cambio, recibirás una suma que garantizará que nunca tengan que preocuparse por nada. ¿Y si me niego? Los ojos de Natalia brillaron con malicia. Entonces no puedo garantizar lo que podría sucederle a una paciente con problemas respiratorios graves. Los accidentes ocurren constantemente en hospitales saturados. Antes de que Gabriela pudiera responder, el sonido de pasos apresurados interrumpió el tenso intercambio. Mateo apareció al final del pasillo, seguido por 2 guardias de seguridad. Madre. Su voz reveló genuina sorpresa. ¿Qué haces aquí? Natalia se recompuso instantáneamente, su expresión amenazante transformándose en preocupación maternal. Mateo, cariño, vine en cuanto supe que estabas aquí. Estaba tan preocupada. Mateo miró a Gabriela, quien negó imperceptiblemente con la cabeza. «Qué extraño», respondió él con frialdad inusual, considerando que no le dije a nadie dónde estaba. La sonrisa de Natalia vaciló levemente. «Una madre siempre sabe, hijo, o una madre siempre espía», replicó él, luego, dirigiéndose a los guardias. «Por favor, escolten a mi madre fuera del hospital. La señora no tiene autorización para estar en esta planta». «Mateo». La incredulidad en la voz de Natalia era auténtica. «¿Qué estás haciendo?» «Lo correcto». Por primera vez. Se volvió hacia Gabriela. «La enfermera trasladó a tu madre. Está a salvo». Mientras los guardias escoltaban a una furiosa Natalia, Mateo y Gabriela intercambiaron miradas de determinación. «Es hora», dijo él. «Alejandro nos espera». La sala de juntas del Hospital San Cristóbal resplandecía bajo las luces matutinas que se filtraban por los ventanales. A las 9:30, los miembros del consejo directivo comenzaban a ocupar sus lugares. Médicos distinguidos, empresarios influyentes y representantes legales, todos con expresiones solemnes apropiadas para la ocasión. En un extremo de la mesa, Felipe Mendoza organizaba meticulosamente sus documentos. Junto a él, Natalia Suárez mantenía una fachada de serenidad, aunque sus nudillos blancos al apretar su bolso revelaban su tensión. «¿Dónde está Mateo?», susurró a Mendoza. «Debería haber llegado ya». «Tranquila», respondió él discretamente. «Todo está bajo control. Fernando sigue en la clínica pero incomunicado. Y nuestro caso contra Méndez es sólido». Las puertas se abrieron para dar paso a los últimos asistentes. El presidente del consejo, un hombre de 70 años con autoridad innata, se dispuso a abrir la sesión cuando un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Alejandro Montero entraba con paso decidido, seguido por Gabriela, Mateo y Adriana Fuentes, pero lo que provocó verdadera conmoción fue la camilla que 2 paramédicos empujaban tras ellos. Fernando Montero, despierto aunque claramente débil, incorporado suficientemente para observar la escena. «¿Qué significa esto?», exigió el presidente, recuperándose de la sorpresa. «Una intervención necesaria», respondió Alejandro, colocándose al frente. «La señorita Méndez está aquí para defenderse personalmente de las acusaciones en su contra». Felipe Mendoza se levantó, visiblemente alterado. «Esto es irregular. Don Fernando debería estar en reposo absoluto, no en medio de una reunión administrativa. Mi padre insistió en estar presente», explicó Alejandro. «Como principal afectado en el caso, es su derecho». Los miembros del consejo intercambiaron miradas desconcertadas mientras Natalia observaba la escena con una mezcla de furia y pánico creciente. «Procederemos entonces», concedió finalmente el presidente. «Dr. Mendoza puede presentar su caso contra la enfermera Méndez». Mendoza expuso metódicamente las acusaciones: negligencia grave, administración incorrecta de medicamentos, violación de protocolos. Presentó gráficos, testimonios escritos y análisis que supuestamente demostraban la culpabilidad de Gabriela.
Cuando terminó, la sala quedó en silencio. El caso parecía devastador. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señorita Méndez?, preguntó el presidente. Gabriela se levantó con dignidad. Sí, señor. Pero primero, me gustaría que el Dr. Alejandro Montero presentara cierta evidencia relevante. Alejandro tomó el centro, proyectando en la pantalla principal las grabaciones de seguridad restauradas. Estas son las cámaras de seguridad del día del incidente, explicó. Como pueden ver claramente, la señora Natalia Suárez ingresa a la habitación cuando Gabriela está ausente, manipula el suero y se retira justo antes del regreso de la enfermera. Los murmullos se intensificaron mientras la evidencia irrefutable se desplegaba ante ellos. «Esto es ridículo», interrumpió Natalia poniéndose de pie. «Esas grabaciones han sido manipuladas. Los archivos originales están certificados con marca de tiempo», continuó Alejandro implacablemente. «Pero hay más». Proyectó los resultados del laboratorio que Adriana había recuperado. El análisis toxicológico muestra que el suero fue alterado con una dosis triple de digoxina después de su preparación inicial. La firma química es inequívoca, y existe un motivo claro para esta conspiración. Intervino Mateo, sorprendiendo a todos. Mi madre descubrió que Gabriela Méndez es en realidad hija de Iván Montero, mi tío fallecido, una heredera legítima que amenazaba sus planes. La bomba cayó sobre la sala como una explosión silenciosa. Incluso el presidente del consejo quedó momentáneamente sin palabras. Eso es absurdo. Natalia se levantó bruscamente, derribando su silla. Esta mujer es una oportunista. El análisis genético dice lo contrario, respondió Alejandro, distribuyendo copias de los resultados. 99,8% de coincidencia de... Gabriela es una Montero por sangre. Fernando, que había permanecido en silencio hasta entonces, levantó débilmente una mano. La sala entera se quedó inmóvil, pendiente de sus palabras. Es cierto. Su voz era apenas audible, pero cargada de autoridad. Gabriela es mi nieta, hija de mi Iván, y yo. Hizo una pausa para tomar aire. Fui cómplice silencioso de su separación de nuestra familia durante demasiados años. Las lágrimas brillaban en los ojos del patriarca, mientras miraba directamente a Gabriela. Cuando descubrí quién eras realmente, planeé reconocerte públicamente. Eso provocó el intento de silenciarte. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Felipe Mendoza palideció visiblemente, mientras Natalia temblaba de furia. «Esto es un circo», espetó ella. «No tienen pruebas de que yo manipulara nada». «Te equivocas, madre», intervino Mateo, proyectando un nuevo video. «Esto es de anoche, en el Hospital General». La grabación mostraba a Natalia amenazando claramente a Gabriela, mencionando explícitamente accidentes que podrían ocurrirle a Carmen Méndez. «Grabé todo con mi teléfono», explicó Mateo, evitando la mirada asesina de su madre, «porque sabía exactamente de lo que eras capaz». El presidente del consejo se levantó con expresión grave. «Creo que hemos visto suficiente. Esta reunión ya no trata sobre la licencia de la señorita Méndez, sino sobre una conspiración criminal. Llamaré inmediatamente a las autoridades». Natalia, acorralada, dirigió una última mirada venenosa hacia Gabriela. «Nunca serás una verdadera Montero. No importa lo que diga una prueba de ADN». «Tienes razón», respondió Gabriela con inesperada calma. «Soy mejor que eso. Soy una Méndez también». Mientras los miembros del consejo se dispersaban y los oficiales de seguridad detenían a Natalia y Felipe, Gabriela se acercó a la camilla de Fernando. El anciano tomó su mano con sorprendente fuerza. «Perdóname», susurró. «No supe proteger a tu madre ni a ti». «¿Mi madre?» La esperanza iluminó el rostro de Gabriela. «¿Sabe qué fue de ella? Victoria la obligó a irse, pero nunca supe más», respondió Fernando con pesar. «Quizás aún esté ahí fuera, buscándote». Alejandro se acercó, colocando una mano sobre el hombro de Gabriela. «La encontraremos. Es una promesa». Mientras los paramédicos preparaban a Fernando para llevarlo de regreso a la clínica, el anciano hizo un último esfuerzo para incorporarse. «Gabriela», llamó, «en mi testamento hay instrucciones. El hospital será tuyo, para que lo transformes en algo mejor, algo digno del corazón que siempre tuviste, incluso sin saber que eras una Montero». Bajo la luz matinal que inundaba ahora plenamente la sala, Gabriela Méndez, enfermera, sobreviviente,
heredera, contempló el futuro que se abría ante ella, un futuro donde finalmente podría sanar no solo cuerpos, sino también las heridas invisibles que el poder y la codicia habían infligido durante demasiado tiempo, y mientras caminaba junto a Alejandro hacia la salida, el medallón que colgaba de su cuello brilló con la promesa de un legado redimido.